Bienvenidos a nuestro programa del Sendero de los Brujos, donde trataremos temas de la Oshifa, la santería. Si deseas una consulta o saber más sobre estos maravillosos mundos, puedes encontrar información en la descripción de este programa o en el primer comentario. ¿Qué tal a todos? Los saludo con gusto de siempre desde el Sendero de los Brujos. Vamos a continuar con los pataquíes. En el programa pasado dimos sus respuestas, pero esta vez vamos a hablar acerca de los pataquíes. Vamos a darle importancia. Ya saben, cualquier tema que se quiera hablar, pues ustedes lo pueden proponer y nosotros con gusto así lo vamos a hacer. Y vamos en el orden. Hay uno muy interesante porque los pataquíes recuerdan que son esas historias en donde se condensa la sabiduría yoruba y nos explican en esa cosmovisión la manera en la cual ellos conciben el mundo. Recuerden que ellos son animistas y entonces todo lo que sucede para tú que eres santero, incluso si tú eres mayombero, todo lo que sucede en el mundo tiene que ver con algo en el mundo espiritual. Es como una calca. Eso es lo que pasa en cuestiones del palo mayombe. Entonces, y de la santería. Y entonces vamos nosotros a ir entendiendo poco a poco por medio de estas historias que han pasado los años y que que se han modificado muchas veces. Lo tengo que decir a favor incluso de los propios babalaos, porque en textos que yo he leído que son un poco más antiguos, o sea, los que llaman los 256 Oduns, pues mencionan que el héroe en muchas circunstancias era Shango, era Obatalá, era Ochun, y posteriormente se pasó a que todo era Orula, pero lo que importa es la esencia y el conocimiento y el saber que ellos tenían esa visión en donde todo lo que hacemos, absolutamente todo, tiene un origen y una respuesta divina. Como lo vamos a ver en el primer pataquí, menstruación de la mujer, el por qué la menstruación de la mujer. Pataquí del origen de la menstruación de la mujer. Ode salía todos los días a cazar y dejaba a su mujer en el Ile esperándolo. Ode tenía el compromiso de darle la sangre de los animales que cazaban a Olofi, a cambio de que nadie se enterara de esa entrega. Un día su Ayaba, esposa, le preguntó: ¿por qué los animales que traes están sin sangre? Ode le contestó que ella no le importaba el porqué. Deseoso de enterarse, la mujer abrió el hueco en el fondo del saco de cacería y echó cenizas dentro del saco para que luego ella pudiera seguir esta huella. A la mañana siguiente, Ode agarró como de costumbre sus armas. Se despidió de su mujer y se marchó a la cacería. La Ayaba lo siguió, gracias al rastro que dejaba la ceniza. Ode hizo su cacería y la puso junto a un árbol para que Olofi viniera y bebiera la sangre de los animales. Cuando llegó Olofi, le dijo a Ode: ¿con quién has venido? Ode le respondió: con nadie, baba. ¿Quién es esa mujer que está escondida detrás del árbol?, le interrogó Olofi. Ode se quedó mudo cuando vio a su mujer. Entonces Olofi le dijo a la Ayaba de Ode: sangre quieres, sangre tendrás cada luna. Por eso las mujeres tienden a la menstruación. Esta parte de aquí, si bien en un principio podría parecer un poquito en contra de la mujer, un tanto misógino, hay que entender que cuando se escribieron estos pataquíes, la idea era en donde el hombre era el que tenía la parte importante de la religión. Por lo tanto, la mujer no podía estar en cuartos secretos. De ahí a que no se puedan iniciarse babalaos. Y si vemos esta secrecía, y en esencia es también el porqué en los cultos afrocubanos, la mujer tiene un grado muy importante, tiene muchas cosas importantes en la religión, pero no puede llegar a ciertos grados. Incluso en palo mayombe no se puede rayar una mujer, o de alguna otra forma no puede parir. Ella pare vivos, y tanto los babalaos como los mayomberos paren de la muerte. Ahí es esa dualidad. Aquí nos dice que no debemos de ser curiosos, así como ahijados, porque podemos tener sangre, no necesariamente mujeres, aquí hombres o mujeres. Cuando tú te vas y te empiezas a meter en todos estos cultos, es muy normal que al principio tú ya quieras hacer cosas que no te correspondan.
Quiero yo agarrar mi lucero porque quiero trabajar, porque yo ya veo un libro, porque más o menos entiendo que ciertos elementos se utilizan para poder realizar trabajos. Y entonces, pues bueno, pues no es difícil, ¿no? O sea, realmente pues es ponerle unas cosas, tirar unos chavalongos o tirar unos cocos o no lo sé. Y entonces yo ya puedo trabajar con mis espíritus. La verdad es que se desesperan y empiezan a tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque para eso es los grados, para eso se va en un orden, para eso se requiere ese tiempo. Y no hay que correr, no hay que cometer esos errores, porque sí los llegamos a pagar en carne propia. Recuerden que los fundamentos que se les dan cuando están en grados iniciales son fundamentos que meramente les van a servir para ustedes, para darles la atención. Llámale leguá, llámale guerreros, llámale lucero. Y de esa manera es como van a ir poco a poco haciendo ese enlace. Darle fruta, ciertas cosas con el, digamos, con la venia o digamos el permiso del padrino. Y de esa manera van a ir trabajando. Pero mucha gente y muchos de los que escuchan o muchos de los ahijados quieren correr. Y yo no soy un padrino que esté en contra de la libertad. Sin embargo, yo sí les tengo que decir, tienen que seguir las reglas. Nadie los va a estar vigilando, nadie va a estar, bueno, si digamos, en mi caso, pues no puedo estar vigilando a todos. Pero también deben de entender que las cosas pasan y entonces después ya vienen los problemas. Por eso tiene un orden. En santo, tú no puedes hacer ciertas cosas si tú no tienes coronado santo para empezar. Entonces, si no, no tendría el sentido la coronación. Lo mismo en Ifá. Tú tienes tus guerreros y la forma de atenderlos es puro aguardiente, ponerles frutas, tal vez ponerles agua, tal vez ponerle dulces, ponerle pastelitos y hasta ahí. Y en el lucero es exactamente lo mismo, o en el corazón. Porque también mucha gente ya con chamalongos ya quieren empezar a hacer cosas y muchas veces los chamalongos son para tener esa comunicación en relación a algo propio. Es tu energía y así se configura. No se dan elementos meramente para trabajar. Si bien se entregan muchos luceros contratados, se entregan los guerreros, tienes que entender que sí, igual podrían responder porque claro, tienen magia, bueno, al menos aquí. Pero que la energía que están gastando, esa luz que están gastando, es meramente de tu energía. Entonces después vienen problemas en tus proyectos, problemas en tu economía, problemas en tu salud, problemas en todas las partes que pueden pasar, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado. No nada más es como el hecho de hacerlo y sin el consentimiento, sin tener la experiencia. Y también pues muchas veces el hecho de no estar ahí queriendo ver qué están haciendo los mayores. Porque por algo son mayores y por algo hay una regla. Yo les puedo decir que cuando yo no tenía prenda, por lo tanto no podía parir luceros, no podía parir corazones ni fundamentos, yo nunca le insistí a mi padrino de cómo se hacía eso. ¿Por qué? Porque como yo iba trabajando, iba avanzando yo en estos mundos, cada que se me presentaba un problema real, un problema en donde sí requería de su apoyo, entonces es cuando yo lo llamaba, cuando yo le decía, oye, es que a ver, dime esto, ¿qué está pasando? No está cerrando, las cosas no van bien, aquí me está diciendo esto, pero no lo entiendo. Y así fue como fue aprendiendo, ¿no? De esa forma. Ya conforme fui subiendo de grados, en cuestiones de tener fundamentos, pues ya claro, entonces ya que seguía, pues poder ya hacer parimentos, poder hacer rituales mayores. Entonces yo ya me empecé a especializar. Y esto también pasa en la santería, en donde yo les puedo decir que esto es una magia muy grande. Antes de que me hicieran santero, yo dije, voy a adelantarme. Así como así me gusta siempre adelantar los trabajos, adelantar las tareas, adelantar todo lo que pueda adelantar. Entonces resulta, igual como la masonería, que les digo que yo adelantaba todo y resulta que pues me querían subir de grado y yo decía, no, espérate. Porque muchos de los maestros masones pues sí dejaban mucho que desear, no todos, algunos se salvan, pero sí había mucho ego, había
el hecho de que se sentían ya cosas que no eran. Y la verdad, pues se puede decir que viví buenos momentos ahí, pero sí me salí con un mal sabor de boca. Pues debido a que, por ejemplo, una de las cosas que presumían, ¿no? Imagínate, podían ser masones que a lo mejor eran donadie, vamos a ponerlo así. Pero ya al estar ahí se decían, ay, es que yo ya, las cosas políticas, todo el rollo. Yo afortunadamente cuando estuve sí tuve la conexión con políticos. Pero no es algo de lo cual yo me deba de congratular, porque pues tenemos que entender que los políticos que estaban en ese momento, pues de forma lamentable, la mayoría pues eran del PRI. Entonces, pues sí, o sea, entonces... Y sí hay un adoctrinamiento, claro está. Entonces, hay que saber ir paso a paso, hay que saber no ser curiosos. Pero sí es bueno, una cosa es no ser curiosos en relación a no hacer algo que no te corresponde, pero sí preguntar en relación a por qué aquello, por qué el otro, cosas que te van realizando a ti, sí, claro. Y eso es lo que te va a ir ayudando, el venir a trabajar, el preguntar al padrino, él sabe cómo te va a llevar, cómo te va a dirigir. Y entonces pues hay que confiar en él, porque si no, entonces pues las cosas no van a salir bien, y eso pues está mal. También nosotros vamos con el siguiente pataquí que nos dice el nacimiento del matrimonio. Vamos a ver, bueno, lo que pasa es que en los 256 son, como digo, hay muchos pataquíes que hablan de lo mismo. Y por ejemplo, yo me sabía el pataquí, la menstruación, en donde había sido, me parece que pusieron a Orula y pusieron a Osain, pero vamos viendo que eso ya fueron así los balaos que de alguna manera quisieron decir es que todo era Orula, todo era Ifá, y pues no es así. O sea, si Ifá es una deidad de lo más importante, de lo más grande, de lo más sagrado, pero vamos que no es todo, ¿no? Y ahí es donde puede haber algunas cosas por ahí complicadas, ¿no? Aquí es el pataquí del nacimiento del matrimonio. Antiguamente las mujeres vivían separadas de los hombres, pero cuando los hombres las necesitaban para hacer uso de ellas, imagínense, o sea, sí tenemos que resaltar aquí una parte de ser misóginos, porque eran otros tiempos, no había ese desarrollo. Había mucha sabiduría, es verdad, pero hay que entender que los hombres eran aquellos que resaltaban y eran los más importantes, porque iban a cazar, porque protegían a los demás, protegían a las mujeres, y entonces pues las mujeres lamentablemente pasaban a un segundo término. Por eso repito que en las religiones afrocubanas las mujeres tienen ciertas restricciones, pero hay que entender que es porque este culto, esta religión, pues emana de cientos de años, miles de años tal vez. Y claro que el mundo de unos 5.000, 6.000 años a la fecha, pues ha cambiado. Pero tenemos que entender esto para poder realmente comprender qué es el Palo Mayombe y la santería y Ifá. Y no llevarlo al New Age, en donde pues las yayas rayan, que es obviamente por lo que están viendo, pues no tendría que ser permitido. O que las mujeres son babalaos, o incluso también, lo tengo que decir, o que los gays se pueden rayar, o pueden llegar a Ifá. Hay que ver, o sea, y no es que estemos en contra de eso, simplemente lo que yo quiero es que las cosas en estos tres sistemas pues se lleven de la mejor manera y no se caiga en zancochadas. O sea, no, imagínense, yo no tengo nada contra la mujer, respeto mucho. Tengo muchos amigos que son gays, ¿no? Y también de una forma pues me llevo muy bien con ellos, y en santería se puede trabajar muy bien. Ahora nos dicen que las necesitaban, las iban a buscar. Y después cada cual regresaba a su tierra. Llegó el momento que las mujeres se negaron y los hombres declararon la guerra. O sea, por las mujeres se inició la guerra. Eso me parece así como todas las historias. Antes de iniciarla fueron a casa de Obatalá, quien recomendó a los hombres que hicieran ebó. Si querían ganar la guerra, para eso necesitaban 6 jícaras de oñí, 6 de po, 6 animales diferentes. Pero los hombres dijeron: tener que hacer ebó para ganarle a las mujeres. Eso es absurdo. Basta con darles una bofetada para someterlas. Y yo creo que, si según esta la historia de Yoruba, en donde por eso las mujeres a veces son como son, pues yo creo que mal que no hicieron ebó, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir leyendo, hay que tratar de comprender y ser muy abiertos en esto.
Por eso no hicieron el Evo. Las mujeres se enteraron de lo que querían los hombres y se prepararon. Así fueron también a ver Obatalá. Les aconsejó otro Evo, una Weremeji, a Dion y a Codie. Las mujeres se hicieron su rogación y cuando los hombres llegaron a las murallas del pueblo, era de noche y comenzó a llover, de tal manera que los atavios de guerreros, las armas se mojaron y no los pudieron usar y tuvieron que pedir auxilio a las mujeres. Ellas se lo dieron y un hombre se quedó en cada casa con una mujer. Al día siguiente Olofi dijo que cada hombre que se había quedado en la casa con su mujer le debía tomar como esposa. Así nació el matrimonio. Aquí nos hablan de la reciprocidad. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Por eso en las casas deben estar las yayas, también deben estar ay, se me fue el nombre en cuestiones de las mujeres en santería, las ovinís, por ejemplo, porque son parte importante. Aquí nos pueden decir que Orunmila, Obatalá o las deidades sí son sabios. Ellos decían, mujer y hombre son iguales. Pero la sociedad en la cual vivían los Yoruba era una sociedad misógina. Entonces los santos, los orisas, las deidades superiores, pues les dieron esa lección para que aprendieran a respetar. Tanto es así que la mujer salva al hombre. Aquí podemos ver esto, que una buena mujer salva al hombre, lo puede llevar a crecer, lo puede llevar a que se desarrolle. Y una mala mujer lo puede hundir, lo puede llevar hasta el precipicio. Pero aquí, como creemos en la igualdad de género, también, si detrás de un gran hombre hay una gran mujer, también detrás de una mujer debe de haber un gran hombre, porque tenemos que tener esa igualdad. No es querer llevar esto al New Age, es simplemente dar a entender que esto se hacía así y que actualmente, pues ya, como digo, después de 5,000, 6,000 años, pues ya las cosas pues ya cambiaron un poquito. También nos dice el pataquí de Yemayá, y aquí vamos a entrar ya a otro tipo de pataquíes. En el pataquí de Yemayá nos dice, mi madre espiritual, que es Yemayá, nos dice: los únicos dos hijos de la pareja creadora que formaron Ododuwa y Obatalá fueron Yemayá y Agayú. Estos también se casaron y tuvieron un solo hijo al que llamaron Orungan. Pasó el tiempo y Orungan, convertido en hombre, se enamoró de la madre. Un día, aprovechando la ausencia del padre, trató de poseerla por la fuerza. Yemayá huyó llena de terror hasta que cayó desfallecida a las orillas del mar. Sus senos se dilataron hasta convertirse en 2 enormes fuentes de agua que formaron un lago. De su vientre surgieron Shango, el dios del rayo y el trueno; Olokun, dios de las profundidades del mar; Ogun, dios de la forja y los metales; Chakpana, dios de las viruelas; Orisaoko, dios de la agricultura; Dada, diosa de los vegetales; Ochosi, dios de la caza; Olosa, dios de la laguna; Oke, dios de las montañas; Orun, dios del sol; Oshun, diosa de los ríos y la dulzura; Oya, diosa de los vientos; y Oba, diosa del amor. ¿Qué vamos a decir aquí? Tal vez un pataquí con una temática fuerte, pero hay que entender. Hay que ver un punto y lo vamos a definir: antropomorfización. Y bueno, ¿y esa palabra qué? ¿Con qué se come? Ahora, ¿con qué tipo de rareza se nos está saliendo aquí el tata? No, es una palabra bastante común, yo diría, en estos ambientes. Y quiere decir que el hombre, para poder entender la naturaleza, que la naturaleza, los poderes de la naturaleza van a representar los orisas o los empungos, le busca poner características humanas. ¿Esto qué refiere? Y esto es lo más normal y lo más natural. Si yo no conozco algo, para poder entenderlo, para quitarme el miedo de adentrarme en eso, tengo que darle una característica, una definición de algo que yo conozca. Si podemos decir sí, como arriba es abajo. Y de esa manera yo lo voy a poder entender. Voy a poder yo, por medio pues de el estar ahí, la reflexión, por medio de estar la contemplación, yo voy a poder entender las cosas. Imagínense cuando había una planta venenosa de cierta forma, cierto color, cuando se topaban con otra planta que probablemente tuviera características similares,
al saber ya previamente que una planta con características similares era venenosa, pues ya ni la tocaban. Entonces ahí hay que entender que la historia de los Pataki nos van revelando cómo el hombre con prueba y error se fue desarrollando. Si bien es, por ejemplo, que no dice Yemayá Yagayu, que nos están hablando de el agua y del fuego, y de ahí del agua y el fuego nacen todo lo demás. Es como, por ejemplo, es que a lo mejor, un ejemplo, Orisaoko quiso poseer a Yemayá. No es eso, es en realidad lo que pasa que el agua cuando entraba a la tierra, pues entonces generaba una vida. Y esa es una manera de dar a entender la formación a lo mejor de una agricultura, un riego. Pero aquí lo hacían en donde ponían a los santos, a los orisas, a los oshas, les daban una forma, representaban un elemento, representaban una energía de la naturaleza. Pero para entender esa energía le daban el atributo de un ser humano, una madre, un hijo, un hombre musculoso. Y es, por ejemplo, el metal se usaba para las guerras. Entonces el dios de la guerra debería de ser un hombre iracundo y furioso. Las fiestas, los bailes, la atracción del hombre, entonces debe de ser el arquetipo del hombre perfecto. La vida, entonces debe ser una mujer. Que es el río, porque de ahí nacía la vida. Imagínense, vivían al lado de los ríos y con el agua nacía la vida, y cuando ellos no sabían que echar una semilla de ahí podían cultivarla, entonces ellos buscaban siempre las orillas de los ríos porque de ahí nacía la vida, y es donde decían aquí estoy Chun, que es la madre, que es la del amor, porque de la unión y del amor nace entonces la vida. Hay que ser muy críticos y entender todo esto para que podamos nosotros entender más allá. Pataki de Obatala. En el principio de las cosas, cuando Olodumare bajó al mundo, se hizo acompañar de su hijo Obatala. Debajo del cielo solo había agua. Entonces Olodumare le entregó a Obatala un puñado de tierra metido en el carapacho de una babosa y una gallina. Obatala echó la tierra formando un montículo en medio del mar. La gallina se puso a escarbar la tierra, esparciéndola y formando el mundo que conocemos. Por aquí también pueden decir que puede ser Ododuwa, pero bueno, aquí dicen que es Obatala. Por nada, por si en algún momento le dicen, eso está mal. No, bueno, aquí estamos leyendo esto, ¿no? Sí, sabemos que en otras historias es Ododuwa, pero vamos a seguir. Olofi también encargó a Obatala que formara el cuerpo del hombre, y así lo hizo. Y culminó su faena, afiancándole la cabeza sobre los hombros. Es por eso que Obatala es el dueño de las cabezas. En cierta ocasión los hombres estaban preparando grandes fiestas en honor a los orisas, pero por un descuido inexplicable se olvidaron de Yemayá. Furiosa conjuró al mar, que empezó a tragarse la tierra. Daba miedo verla cabalgar, lívida, sobre las más altas de las olas, con su abanico de plata en la mano. Los hombres, espantados, no sabían qué hacer y le imploraron a Obatala. Cuando la rugiente inmensidad de Yemayá se precipitaba sobre lo que quedaba del mundo, Obatala se interpuso y le ordenó a Yemayá que se detuviera. Por respeto a la dueña del mar, atajó las aguas y prometió desistir de su cólera. Y es que si Obatala hizo a los hombres, ¿cómo va a permitir que nadie acabe con ellos? Obatala es una de las deidades más importantes para mí, para esta casa. Obviamente es la más importante, porque bueno, soy hijo de Obatala. Y Obatala va a representar ese amor hacia todos los hombres. Hay que entender esto. Por eso los que realmente saben de todo esto, saben que al momento de hacer una brujería contra alguien, el que aunque no tengan un santo así confirmado por una mano de Orula, aunque no tengan una protección explícita de una ceremonia, tenemos que entender que Obatala es el que va a hacer el quite. Incluso se llega a decir, yo no sé muy bien, ya el luego dirá si sí o si no, ya que está por aquí dirá si sí o si no, cuando se complica el bajar el santo y no se tiene certeza, aún en la ceremonia, eso es lo que explicaron, pero Lulú aquí puede explicar, de quién es hijo la persona, de forma irremediable se le pone a Obatala como su hijo, o sea, hijo de Obatala. Entonces, aquí nos están diciendo también que, pues, imagínate, tú haces brujería con otro humano, contra otro humano, y entonces, ¿quién le va a salir al quite?
Sí, o sea, hay que entender que pudieran hacerte daño tremendo. Las brujerías pueden matar, pueden hacer todo eso. Pero la brujería tiene solamente una consigna, y eso es el dañar al hombre, el que sea. Si yo te hago brujería, me estoy dañando a mí mismo, por lo que conlleva causa-efecto, porque hay un karma. Obviamente al echártela, pues te voy a dañar a ti, pero yo me estoy dañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque Batalá va a ser esa deidad que siempre nos va a estar protegiendo. Él es lo puro, Él es lo bueno, Él es lo blanco, y entonces Él siempre va a ver por sus hijos, que somos todos los humanos. Pataquí de Lewá y de Eshu, estos me gustan bastante. Y obviamente Lewá, yo creo que todas las personas que estamos en la santería o en Oshifá, Lewá Eshu es el Orisa, el Osha, que tiene un lugar especial en el corazón de todos nosotros. De verdad yo puedo decir que yo le debo, incluso que ustedes me estén escuchando aquí, y muchas cosas que yo he tenido. Y la verdad para mí es un honor haberlo conocido, es un honor que esté en mi vida, y es algo que complicadamente se puede expresar, pero es una vivencia, una de las vivencias más gratas e inimaginables que uno puede tener cuando recibe su Eshu, recibe su Lewá, porque sabe que desde ese momento no va a estar ya solo. Sabe que desde ese momento va a tener una protección, sabe que desde ese momento, si uno le echa ganas y lucha, todos los caminos se van a abrir. Entonces, ¿cómo no querer, cómo no amar a una deidad que te va a abrir los caminos, que te va a ayudar, que te pueden dejar todos, pero Él va a estar contigo? Que en tus momentos más tristes o más complicados, cuando todo esté oscuro, cuando no haya más, ahí va a estar el Lewá, ahí va a estar Eshu. Si queremos verlo sin querer ofender a la gente, porque estás mezclando, no. Energía esencial, que se puede poner como similar, es Lucero. Y entonces todas las palabras que yo acabo de decir son también para Lucero. Ese maestro, ese que te levanta cuando te caes, ese que te alumbra cuando estás oscuro, ese que te abre los caminos, que te lleva a lograr aquello que tú buscas, que te da esa fuerza. ¿Cómo no quererlos? ¿Cómo no tener ese sentimiento por ellos? Si están ahí para ayudarnos, para nosotros. Y toda la gente, y si me desmonetizan, pues ni modo, no me importa, ¿no? O sea, yo no vivo de esto. La gente pendeja que yo me he escuchado en donde vamos a arriarlo. Pues es un pinche caballo, cabrones, ¿no? O sea, no, una vaca, no mamen, perdón la palabra, ¿no? Porque de verdad me pueden decir o hacer lo que se dé la gana, me vale madres. Pero cuando se meten así con los santos o los muertos, recuerden que yo tengo esas promesas de no hacer daño y de todo bonito, bla, bla. Obviamente tampoco soy dejado, ¿no? Cuando me invita la ocasión, pues bueno. Pero cuando yo he visto que gente realmente está en contra de los santos o los espíritus y ya de una mala hazaña, pues ahí sí la verdad es que pues no cuentan ya su vida en esos momentos como algo ya bueno, y la verdad es que se me acuerda que porque son espíritus que están para nosotros. La verdad que sí se me enoja mucho. O sea, espíritus... Y no quisiera comentar esos ejemplos, ¿no? Porque no trato de ser ese tipo de idea aquí, ¿no? O sea, para nada, ¿no? Pero eso sí, o sea, es como decir, a mí dígame lo que quieran. Yo soy humano. Puedo ser bueno, puedo ser malo, te puedo caer bien, te puedo caer mal, te puedo caer gordo. Puedes decir, este güey se pura estupideces. Sí, está bien, digo, las que quieras y más todavía, si quieren. Pero cuando ya dicen algo de un santo, cuando ya dicen algo de un muerto, cuando ya dicen algo así, híjole, ahí sí es... ahí sí, imagínense, soy Géminis. Si por un lado tengo la dualidad de... no sé, la gente que me conozca pues sabrá más o menos cómo me va a tomar por la parte buena, ¿no? Creo que, bueno, yo no me puedo calificar, ustedes sabrán. Ahora imagínense esa misma energía, pero en la contraparte. Porque como es izquierda es derecha, como es al revés abajo, tu virtud es tu defecto. Y nada más ahí, o sea, es como me digan lo que quieran. Que estás bien, güey. Sí, soy el más güey del mundo. Sí, si lo quieren, sí. Que no sabes nada, sí, soy el más ignorante del mundo. Que eres no sé qué, sí, soy lo que quieren. Y más si quieren. Pero con las deidades, no. O sea, no. Ahí sí de plano. Y todavía que les pegan con el machete a las prendas y les hacen cosas así, les reclaman y se enojan y les... Híjole. Yo no podría ni siquiera, solo imaginarlo ya hasta me da coraje, ¿no? Pero qué bueno que muchos de ustedes están en estas casas y aquí
el nosotros exigirle a un santo, el hacer ese tipo de cosas que yo he visto en donde arrear y vamos a arrear y el muerto tiene que obedecer y no sé qué. No, aquí nos tratamos con un respeto y la verdad que qué bueno. Y si ustedes están en casas donde realmente tengan esta ideología, de verdad que ahí sí es una congratulación. Y si no, pues entonces, ahí sí, si no, de verdad, ahí sí, si no, de verdad llamen a los números porque están en un camino totalmente errado. Llamen a esos números. Y yo he visto muchos tatas que en su momento y que le pegaban a la prenda y hacían jaladas y media con la prenda y que de grandes, sin un ojo, sin una pierna, todos madreados, sin casa, sin nada, ¿no? Realmente, ¿no? Es que el palo es malo. No, ese cabrón fue el malo. Ese ojete fue el malo, fue el que no entendió. Porque ya porque eres tata y estás iniciado, ya crees que puedes hacer y deshacer. No, para nada. Y entonces vamos a iniciar con el pataquí de Eshu, de Elegua Eshu. Elegua era hijo de Okuboro, rey de Añagüí. Un día, siendo un muchachón, andaba con su séquito y vio una luz brillante con 3 ojos que estaban en el suelo. Al acercarse, vio que era un coco seco. Elegua se lo llevó al palacio, le contó a sus padres lo que había visto y tiró el obi detrás de la puerta. Poco después todos se quedaron asombrados al ver la luz que salía del obi. 3 días más tarde, Elegua murió. Todo el mundo le cogió mucho respeto al obi que seguía brillando, pero con el tiempo la gente se olvidó de él. Así fue como el pueblo llegó a verse en una situación desesperada, y cuando reunieron los Arubo, llegaron a la conclusión de que la casa estaba en el abandono del obi. Este en efecto se hallaba vacío y comido por los bichos. Los viejos acordaron hacer algo sólido y perdurable y pensaron colocar una piedra de santo, una ota, en el lugar del obi, detrás de la puerta. Fue el origen del nacimiento de Elegua como Orisa. Por eso se dice Iku Lobi Osha, el muerto parió al santo. Y este la verdad es uno de los temazos tremendos que se manejan dentro de la santería, dentro de Ifá, ya que se llega a hacer conclusiones, la verdad, muy sesgadas, y que si bien yo ya tenía un programa, no me agradó bien la investigación, pese a que yo siento que la hice adecuada, pero me faltaron elementos para poder definir y dar, digamos, una dirección. Por algo es un tema que pues cientos o miles de personas saben, miles han tratado de descifrar, y de alguna forma pues no se ha llegado a una conclusión que sea muy específica, o al menos que sea del Vox Populi. Por mi parte yo puedo decir que no podemos confundir la del muerto parió al santo, que primero es Palo Mayombe, después el santo, porque no tiene nada que ver. Y si nosotros nos damos cuenta, la figura del santo, como lo conocemos, es la figura católica donde una persona vive y al morir por sus actos, según la Iglesia Católica, logra la santidad. Cosa que no podría ser de la misma forma en Ifá. Salvo este pataquí en donde de alguna manera nos tratan de decir que de la muerte nace la vida. Y eso lo vemos en cientos de culturas que son chamánicas. Lo que pasa es que nosotros vamos conociendo toda esta sabiduría por medio de los afrocubanos. Pero pues la verdad, por un lado qué bueno, porque qué bueno que la conocemos, por otro lado qué malo, porque si nosotros nos ponemos a explorar las filosofías aztecas y mayas, pues yo creo que igual o incluso más grande sabiduría y poder se tiene, debido a que por lógica allá tenemos, por ejemplo, en África el desarrollo de los egipcios como un gran imperio, pero aquí tenemos a los aztecas y a los toltecas como un gran imperio. Sin embargo, la parte en donde se sitúa el afrocubanismo es en Nigeria, es en Benín, el Congo, y ya cuando se vuelve cultura egipcia, las migraciones de África hacia el norte, ya cobra otras características. En cambio aquí, sí, los mayas, los aztecas fueron imperios que desarrollaron tecnologías tremendas para esa época, y su grado de evolución era tremendo. Imagínense nosotros, es como si quisiéramos comparar, imagínense Europa de 1500
con el África de esos tiempos, por muy avanzados que fueron los Yoruba, no tendrían nada que hacer contra los europeos, puesto que pues había un gran desarrollo muy diferente. Y llegó el esclavismo y llegó muchas cosas. Aquí, si bien cuando llegaron los europeos en 1492 me parece, entonces la conquista por 1518, si bien hubo conquista, es que los españoles siendo un imperio, bueno, España estaba siendo un imperio creciente, y los europeos se maravillaron de lo que aquí pudieron encontrar. Entonces imagínate que si el muerto para el santo, y en realidad el santo no es un santo, es un orisa, y un orisa es una fuerza de la naturaleza, o una esencia de la fuerza de la naturaleza, o la esencia de un algo. Entonces no podemos decir que parió al mar, que parió al cielo. Tenemos que entender que ya la forma en la cual nosotros interpretamos estas culturas, esa base realmente de esta parte del occidentalismo que nosotros tenemos. No había figura del santo, no había esa iconografía que tenemos, y en realidad no creo que los mismos africanos hayan puesto en la esencia de su propia religión aquella otra religión que vino y saqueó y esclavizó a ellos. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Las lecciones que nos dan los pataquí son varias, son diversas, son profundas, son grandes. Una de las lecciones podemos decir aquí que para eternizar las cosas las tenemos que hacer en firme. Es por eso que se dictamina que en las piedras es donde se va a guardar la energía, porque son eternas, como se trata de explicar en los pataquíes o en los yoruba. Es donde se pueden concentrar todas esas fuerzas. Por eso muchas veces pues caen las operas, que es un eleguá. Pero ahí está esa fuerza. Esas piedras que dejan de ser piedras por medio de la ritualización, por medio del lavatorio, por medio de la consagración, de las ceremonias, por medio del sacrificio. Entonces ya no son piedras. Es interesante cómo en los pataquí nos van dando a entender. Es una historia de la humanidad como ellos la veían. Cómo se descubrió el acero, cómo los ríos, cómo los cultivos. Las frutas tienen historias, los santos tienen historias. Y es interesante. Si bien ha sido adaptada, por un lado está bien, porque se mantiene vigente. Yo no lo veo mal. Vamos con el último de este programa. Si bien yo comenté que íbamos a hacer cuestiones y pues bueno, si da tiempo. Bueno, no, vamos a dejar este programa meramente de pataquíes para no mancharlo. Entonces nos dicen Ogún, el dueño del hierro. Es un montuno irascible y solitario. Cuando los orisas bajaron a la tierra, fue él quien se encargó con su machete infatigable de cortar los troncos y la maleza para abrirse paso. Paréntesis, aquí vamos a ver cómo el hombre, con su inteligencia, usó las herramientas para poder domar el terreno. Si bien, si ustedes quieren tomar la visión de los seres de los santos como que existieron adelante, si la quieren tomar como energía de la naturaleza, qué padre, qué interesante. Si la quieren tomar también como algo histórico, una etapa del hombre, que fue de alguna forma puesto en mitología en estas historias, que bien, podemos tomar de los tres si quieren. Entonces aquí nos dice que fue con su machete. Recuerdan que imagínense, las tierras eran inhóspitas, no había casas, no había ciudades, no había poblados. Era la maleza, era la selva, era la estepa. Y entonces el hombre vulnerable ante los animales porque no tenemos una piel muy gruesa, no tenemos grandes garras, no tenemos una gran velocidad más que un felino, ni dientes como un león, ni somos del tamaño de un elefante, ni tenemos alas como las aves. Tenemos algo muy importante, la sabiduría que la da Orunmila, la inteligencia que la da Batalá. Y entonces gracias a eso, nosotros fuimos domando el terreno. Entonces aquí nos están hablando precisamente de cómo el hombre, con esa inteligencia, fue desarrollando herramientas y fue domando el terreno. Dice que vivía entonces en casa de sus padres Obatalá y Yemú y junto a sus hermanos Ochosi y Eleguá. Ogún estaba enamorado de su madre y varias veces quiso abusar de ella. Es un pataquí muy conocido. Lo que no consiguió gracias a la vigilancia de Eleguá. Ogún se las arregló para conseguir su propósito, pero para su desgracia Obatalá lo sorprendió. Antes de que éste pudiera decir nada, Ogún gritó: yo mismo me voy a maldecir.
Mientras el mundo sea mundo, lo único que voy a hacer es trabajar para Laosha. Entonces se fue para el monte, sin más compañía que sus perros. Se escondió de los hombres sin ninguna oriza que no fuera Ochosi, su hermano cazador, consiguió verlo. Trabajaba sin descanso, pero estaba muy amargado. Además de producir hierros, se dedicó a regar ofoche, o sea, ofoche es como brujería, por todas partes, y el arayé, o sea, lo malo, la desgracia, el mal. Comenzó a dominar por todo el mundo. Fue entonces como Shun se metió en el monte, lo atrajo con su canto y le dio a probar la miel, que lo sedujo. Ogun siguió trabajando, perdió la amargura, no vuelve a ser ofoche, y el mundo se tranquilizó. Aquí vamos a encontrar varias lecciones. Una es meramente práctica dentro de la religión, porque nos está indicando que cuando tengamos ciertos problemas y asistamos a Ogun, y tengamos a Ogun enojado, que representaría guerra, representaría accidentes, prisión, no debe de faltar la miel. O incluso cuando nosotros sacamos ese signo y va a dominar nuestro astral, va a dominar en esos momentos nuestra vida, pues tenemos que ponerle miel, porque aquí nos dice incluso que el amor, la suavidad que representa la miel por medio de estar conectada con Oshun, es lo que nos puede librar de esa tristeza, de esa amargura. Entonces, pese a que Ogun es la fuerza más grande, la fuerza irascible, uno de los orizas más poderosos, más incontrolables, por eso lleva un Ochosi, más, digamos, dinámico, no puede contra el amor de Shun, la cual a lo mejor es la mujer que en apariencia puede ser la más débil, la más pequeña, y sin embargo puede y pudo contra el grandioso y poderoso Ogun. ¿Qué nos quiere decir eso? Que tal vez sea mejor las cosas por las buenas que por las malas, que obtenemos mejor siendo amables completamente de amables, educados, corteses, que con guerras y conflictos. Porque bien podemos dominar a las personas por carácter, por fuerza, haciendo problemas, pero que no vamos a estar tranquilos, vamos a estar en guerra. Y que de la otra forma vamos a estar bien. Aquí obviamente son los pataquí nos hablan de todo esto, entiéndanlo, es realmente la historia de cómo la humanidad. Es tal vez cuando el hierro estaba en el mar, que de ahí se puede haber extraído algo, o cuando empezaron a hacer ciertas estructuras que contenían, aparte de madera, algunos artífices metálicos, y tal vez como el metal se hundía y no conocían todo esto de la tensión superficial y cosas bla bla, pues consideraron que el metal no podía estar en el mar. Y entonces es por eso que es la idea de que el metal intentó afectar el mar. No lo sé. Hay que tomar estas historias de la manera antropológica, de la manera histórica, religiosa, porque si nos están diciendo algo. A diferencia, yo considero, con todo respeto, de una Biblia, que no se podría tomar como un libro histórico, porque incluso ya sabemos que la Biblia se hace en el año 333 y se busca hacer para poder dominar pues todavía el Imperio Romano, lo que quedaba, Constantinopla, haciéndose de los cultos egipcios y judíos, y entonces pues hacen todo un cambio de historia totalmente brutal. Aparte que es simbólico, aparte que es alegórico, aparte que es filosófico y está en varias capas, y para entenderlo, pues cada quien lo puede entender lo que quiera. En realidad, pues los pataquíes, yo sí considero que sí nos cuentan totalmente lo que es la historia de la humanidad y su evolución. Y hay muchos. Vamos a terminar este programa, ya sabes, si quieres una consulta, los números están en pantalla. Y si tú estás en la regla de Osha y tú has visto algún pataquí, coméntalo, dinos cuál es el que te gusta, pon tal vez el título y en otros programas lo podemos leer y darle una interpretación. Yo estuve también iniciado en la parte de lo que es los zen, ¿no? Todo lo que son la parte de los monjes zen, la sabiduría zen, y manejábamos todos los que son los koanes. Los koanes son esa sabiduría, esos cuentos, así como los pataquíes, que te enseñaban la manera de, o te mostraban una forma de desestructurar tu mente, de deconstruirte, así como la palabra de moda actualmente, para que tú pudieras tener una visión diferente del mundo. Y entonces, ¿qué sucedía? Que al momento tú de introducirte en esta práctica zen, pues tu mentalidad cambiaba. Te volvías una persona más ligera, una persona, pues no digo que menos seria, pero sí como más niño, más libre, por así decirlo. Porque rompías estructuras. Ya no te encasillabas en algo.
Ya no tenías que estar viviendo el rol de, si eres abogado, yo soy el gran abogado y tengo que mostrarles a todos que soy bien chingón, los demás son bien tontos. O soy el gran economista y soy bien chingón, los demás son bien tontos. O soy el gran matemático y para todos lados, para donde vaya, y me subo al camión y está el señor economista. Y voy caminando en la calle y soy el señor ingeniero. Ya me enseñaron mucho a desestructurarme, porque esa es la idea. Pero los pataquíes tienen una sabiduría que es tremenda. La sabiduría es muy grande. La sabiduría que nos da es muy inmensa. Si bien podemos nosotros, o pues el Olubo me acompaña, o en todo caso que no pueda, yo lo puedo hacer, dar esos cuentos, dar lo que significan. La verdad es que ustedes también, la interpretación que al final es la más válida, es la que ustedes sientan y entiendan. No va a haber mejor, eso se los aseguro. Yo espero que este programa les haya gustado. Si bien al principio prometí el hablar de otros temas, la verdad es que pues sí me fui como hilo de media, ya que los pataquís son muy interesantes. En el próximo programa vamos a ver el pataquí de Shango, que son muy interesantes. Vamos a ver el pataquí de Orula y el mundo de los hombres, Orula y la gallina. Y vamos a ver, grande, pataquín de Oshun y Orula, pataquí de Olokun, pataquí de Eshun. Y posteriormente pues vamos a ir dividiéndolo, los que van alcanzando, porque falta Ingle, falta Orisaoko, faltan otros de Yemayá y el Dilogun, falta Oshun, bueno, otro de Oshun, más de Oshun, Oya Shango, ¿no? También juntos. Y la verdad es que yo creo que nos vamos a llevar unos 2 programas más, y yo creo que sí podemos hacer programas bien interesantes, para que también vayamos entendiendo un poquito todo esto. También después de eso vamos a ir viendo otra parte que es bien importante, porque una cosa son los pataquí y otra cosa son los refranes. Ellos son muy interesantes. ¿Por qué nos dicen eso? ¿Qué se puede llegar a entender de eso? Hay unos que son complicados, sacar agua con canasta, por ejemplo. O ¿por qué todo el cuerpo duerme menos la nariz? Un solo palo no hace monte. O el güey que no tiene rabo, Dios le espanta a las moscas. O 2 carneros no pueden beber de la misma fuente. Una cosa piensa el bodeguero y otra cosa piensa el borracho. También hago un poco hoy, hago un poco mañana. En el pueblo de los ciegos, el tuerto es rey. A la tierra que lleguemos, hagamos lo que vemos. O una mano lava la otra y las 2 juntas lavan la cara. Vamos a ver esas interpretaciones y significados. Yo creo que va a ser de su interés, seguramente. Pues bueno, yo me despido de todos ustedes, de nueva cuenta. Más bien es de nueva cuenta. Me despido de todos ustedes. Les recuerdo que están aquí en el Sendero de los Brujos. Gracias.